La forma en que introdujimos los conversores de radiofrecuencia consideran señales determinísticas, tanto en el conversor de radiofrecuencia de subida en pantalla, como también para el conversor de radiofrecuencia de bajada. Toma una señal de pasabanda determinística y entrega una envolvente compleja también determinística. La pregunta que queremos hacernos en esta cápsula es: ¿qué pasa si la entrada a un conversor de radiofrecuencia, y en particular el conversor de radiofrecuencia de bajada, es ruido blanco gaussiano aditivo? Y la respuesta requiere estudiar o entender algo que se llama el ruido de banda angosta. Ahora, tomando esta pregunta, si es que volvemos atrás a el resumen que hicimos en la cápsula anterior, habíamos destacado un par de aspectos importantes. El primero es que la señal de pasabanda que entra al conversor de radiofrecuencia de bajada es una señal de pasabanda. Y esta condición, en el caso de ruido blanco gaussiano, ya no se cumple. Entonces, para que se cumpla hay una sola opción. Y esa alternativa es filtrar. Es necesario filtrar el ruido AWGN. Entonces, cuando tenemos a nuestro receptor, que por un lado recibe señal, intencionalmente la dibujo en gris porque no quiero que pongamos el foco en eso, y por otro lado recibe ruido blanco gaussiano. Ese ruido no puede entrar directamente al conversor de radiofrecuencia, sino que debe pasar primero por un filtro pasabanda, y con eso después el ruido queda limitado a un ancho de banda estrecho en la pasabanda y por lo tanto se convierte en ruido de pasabanda, y ahí sí podemos la señal ruidosa de salida alimentarla a un conversor de radiofrecuencia de bajada y obtener una envolvente compleja. Ahora, esta envolvente compleja la vamos a llamar N. Es decir, este ruido W por acá pasa por el filtro pasabanda y genera acá un ruido N de T, y aquí simplemente estoy anotando la señal debido al ruido. Vamos a asumir que la señal del mensaje propiamente tal es 0. Y a la salida del conversor de radiofrecuencia lo que hay es un ruido ñ, N tilde de T, que sabemos tiene una componente en fase y una componente en cuadratura, de forma completamente análoga a lo que habíamos dicho y definido para la envolvente compleja S, que tiene una componente en fase y tiene una componente en cuadratura. Ahora, en este caso acá se trata de una señal determinística,
Mientras que en este caso acá, n es un proceso estocástico y cualquier realización de este proceso estocástico va a ser una señal de banda angosta y va a producir, por lo tanto, una realización de un proceso equivalente de banda base que tiene una componente en fase y una componente en cuadratura. Y si esto vale para cualquier realización, entonces también podemos decir que en general un proceso estocástico que ingresa al conversor de radiofrecuencia produce un proceso estocástico ñ en la salida y en este caso es un proceso estocástico complejo. Esta señal n es lo que se conoce como ruido de banda angosta. Entonces, n de t es lo que conocemos y definimos como ruido de banda angosta. Ahora, el filtro tiene que tener un ancho de banda mayor que el de la señal, ¿sí? Entonces anotemos eso. El filtro BPF, el filtro pasabanda, debe tener un ancho de banda mayor que el de la señal. Por supuesto, digamos, porque queremos que la señal pase sin pérdida al conversor de radiofrecuencia y permita después aguas abajo procesarla para ser recibida y para generar una decisión sobre la transmisión. Entonces, como es un filtro que en realidad no afecta a la señal, hablamos en general de un filtro limitador de la potencia del ruido. Y vamos a asumir que tiene un ancho de banda W sub n. Tiene ancho de banda W sub n. Ahora, dibujemos esto brevemente. Consideremos que tenemos acá el dominio de la frecuencia. Tenemos un ruido blanco gaussiano aditivo. Por lo tanto, tiene acá valor n0 medios. Y esta es la densidad espectral de potencia del ruido en frecuencia, que luego es alimentado a este filtro, cuya respuesta de magnitud vamos a asumir que es como sigue, donde básicamente tenemos una frecuencia portadora, llamémosla FC, y tenemos este filtro cuyo ancho de banda es W sub n. La pasabanda del filtro tiene ancho de banda W sub n. Y desde luego que el filtro tiene valor 1, magnitud 1, en la pasabanda para denotar de alguna forma que el filtro no quita ni agrega energía a la señal.
Y este filtro lo podemos llamar H sub n de f. Y aquí estamos mostrando su magnitud. Entonces, aplicando el filtro al ruido, lo que resulta es ruido de ancho de banda limitado. Ahí está. Estoy duplicando la figura. Lo único que tengo que hacer es cambiar el color. Y el alto acá de este ruido va a ser N0 medios. Entonces, desde este punto de acá hemos pasado por un filtro pasabanda. Ahora, si se acuerdan, cuando hablamos de ruido térmico, SB/F, esta densidad espectral de potencia, implica que el ruido W de T tiene potencia infinita. Este filtro acá tiene ancho de banda W sub n, que es mucho mayor que el ancho de banda de la señal. Y así finalmente este ruido de aquí abajo, que lo hemos denominado N, tiene densidad espectral de potencia S sub n de F y tiene potencia dada por 2 veces la potencia del ruido, P sub n, es igual a 2 veces el ancho de banda por N0 medios, es decir, es igual a simplemente el ancho de banda del filtro por N0, y esto viene, ¿no es cierto?, de integrar en frecuencia sobre la densidad espectral de potencia, que es básicamente integrar sobre 2 rectángulos. Ahora, sobre este ruido N, podemos decir algunas cosas. El ruido N tiene potencia finita. 2, está localizado en la pasabanda. Es de pasabanda. 3, es blanco, y lo voy a poner entre comillas, blanco, en torno a la frecuencia portadora, en torno a F sub C. Y finalmente, 4, sabemos que el ruido blanco gaussiano es un proceso estocástico gaussiano. Y por lo tanto, sabemos que N de T también es un proceso estocástico gaussiano. No es blanco en torno a la pasabanda, pero como vamos a ver, eso es una propiedad suficientemente buena para comunicaciones digitales de pasabanda. Entonces,
dado este ruido n de t de banda angosta y su representación equivalente en banda base, veamos algunas de sus propiedades estadísticas y eso lo vamos a estudiar en la cápsula que sigue.